Desde joven, pronto asocié el término maquiavélico con el individuo que actúa con astucia para lograr sus fines y que no duda en utilizar el engaño, la traición o la violencia a la hora de alcanzarlos. Lo que no imaginaba era que este oscuro significado brotaba de un poderoso libro de hace más de 500 años. El Príncipe, un singular manual sobre el uso del poder escrito por Nicolás Maquiavelo, fue leído con atención en los siglos posteriores por reyes, dirigentes y otras personas poderosas. La gran mayoría, prudentemente, criticó el libro y lo condenó, tal y como hubiese aconsejado el propio Maquiavelo. El enfoque instrumentalista de esta obra, que se desentiende de cualquier principio moral o teológico y atiende únicamente a criterios prácticos, aquellos que ayudan realmente a la consecución de los objetivos políticos, generó una gran controversia y dotó a esta obra de una fama tenebrosa. La Iglesia no tardó en incluirla en su índice de libros prohibidos y el nombre de Maquiavelo quedó relacionado durante siglos con la perversidad. De ahí el archiconocido adjetivo. A nivel teórico, El Príncipe supuso una abrupta ruptura con la tradición. Su perspectiva cruda y realista, fundamentada en su valiosa experiencia como diplomático al servicio de Florencia y en el estudio de la historia, ha hecho de este libro un clásico eterno, cuyos saberes sobre el arte de gobernar siguen estando completamente vigentes. Eso sí, para entender a Maquiavelo es imprescindible asomarse a su vida y a la inestable pero maravillosa época que le tocó vivir. Empecemos. Maquiavelo, ante todo, fue un hombre de su tiempo, es decir, un hombre que vivió de primera mano el Renacimiento y, a la vez, la inestabilidad constante de todo el territorio italiano, que se había convertido en un campo de batalla entre Francia y España. Nació en el año 1469 en Florencia. Hijo de un jurista venido a menos que le facilitó una educación humanística, poco se conoce sobre su infancia y juventud, pero en lo que respecta a su biografía, podemos distinguir dos etapas bien diferenciadas. La primera, como diplomático al servicio de la República Florentina, y la segunda, marcada por el retorno de los Médici y la exclusión con la que esta poderosa familia lo castigó. La esplendorosa historia de Florencia es incomprensible sin aludir a los Médici, cuya influencia en la ciudad y en el resto de Europa fue notable durante siglos. Entre sus miembros surgieron 4 papas, 2 reinas de Francia, numerosos dirigentes florentinos, varios integrantes de las casas reales de Francia e Inglaterra y un próspero negocio como banqueros y mecenas de los mejores artistas y científicos de la época. Cosme I y después Lorenzo de Medici protagonizaron el desarrollo y la organización de Florencia durante el siglo XV, conservando un meritorio equilibrio entre las amenazas externas e internas que enfrentaba la ciudad. A la muerte de Lorenzo, en 1492, el frágil sistema colapsó y 2 años después, la familia Medici fue expulsada y la Constitución republicana restaurada. Fue en esta década cuando la figura de Savonarola, un carismático predicador dominico, emergió como líder de masas. Sus violentos discursos, adornados de carácter profético, en forma de feroces críticas a papas, a la Iglesia católica, a los poderosos y a la degeneración que se manifestaba en forma de lujos, avaricia, lascivia y otros pecados, sumió a Florencia en un convulso período cuya imagen representativa fue la hoguera de las vanidades, un inmenso fuego que ardía en la plaza principal, donde los florentinos, coaccionados por el integrismo religioso, arrojaban sus objetos más preciados, desde cosmética y lujosos utensilios hasta libros y obras de arte de valor incalculable. Finalmente, las presiones del Papa Alejandro VI y las élites opositoras a Savonarola condujeron a su detención y posterior ejecución. Fue poco después de estos hechos, en 1498, cuando Maquiavelo resultó elegido para servir a la República de Florencia, cumpliendo diversas funciones como secretario del Consejo de los 10 y asesor de Piero Soderini, cuando éste se convirtió en el primer gonfaloniero vitalicio de la ciudad. Durante 14 años acumuló una excepcional experiencia gracias a sus viajes diplomáticos, se relacionó con las personalidades de las más altas esferas, capitaneó el proyecto de creación de la milicia florentina y dejó numerosos escritos de índole diversa.
Pero su vida, como dije anteriormente, tuvo dos etapas bien diferenciadas. En 1512, los Médici regresaron a Florencia con la ayuda de tropas españolas, lo que significó el final de la República y la deposición de todos los cargos detentados por Maquiavelo. Además, fue condenado a pagar una fianza y a 1 año de confinamiento. Meses después fue acusado de conspiración contra los Médici, arrestado y torturado. Una vez liberado, inició su retiro en una casa de campo, a pocos kilómetros de Florencia. Abatido y degradado, en unas condiciones lamentables e impropias de alguien de su valía, comenzó la segunda etapa de su vida, que resultó, sin embargo, la más productiva en cuanto a su legado literario. En 1513, acuciado por su infortunio, redactó El Príncipe con la intención de ganarse el favor de Lorenzo de Médicis y recuperar, de algún modo, su antigua vida. ¿Pero qué podía ofrecerle un desventurado como él a un príncipe? Maquiavelo lo aclaró nada más comenzar. El conocimiento de las acciones de los grandes hombres, aprendido mediante una larga experiencia de los hechos modernos y una continua lectura acerca de los antiguos, que, tras haberlos examinado y meditado considerada y largamente, y resumidos ahora en un breve volumen, ofrezco a vuestra magnificencia. En este breve volumen, sin adornos ni grandilocuencias, Maquiavelo condensa un valioso conjunto de saberes sobre el arte de gobernar. A lo largo de 26 capítulos, describe los tipos de principados existentes, los considera según su modo de conquista, explica los distintos tipos de ejércitos, analiza las cualidades óptimas de un príncipe, desarrolla su realismo político con una serie de conceptos clave, estudia el declive italiano y en el último capítulo, lanza una exhortación a los Médicis para que liberen a Italia de las continuas invasiones bárbaras. Maquiavelo, además de en su experiencia personal, se apoya en la historia como guía para la política, pues es en ella, y no en los discursos filosóficos, donde se encuentran las verdaderas enseñanzas. Así, el pasado debe servir para dilucidar el presente, pues la naturaleza del ser humano es inmutable y los problemas a los que se enfrenta se repiten sin cesar. Además, parte de principios realistas, de cómo es el hombre, no de cómo debería ser. Para Maquiavelo, el ser humano tiende a las bajas pasiones, sufre una mayor inclinación hacia el mal que hacia el bien, por lo que su esencia, más que perfectible, es corruptible. Porque de los hombres cabe en general decir que son ingratos, volubles, falsos, cobardes y codiciosos, y que mientras los tratas bien son todo tuyos, te ofrecen su sangre, sus bienes, su vida y sus hijos, como antes dije, mas siempre y cuando no los necesites. Pero cuando es así, se dan media vuelta. El enfoque de Maquiavelo es novedoso y polémico porque se desentiende del deber ser y se centra en lo que realmente es. De ahí sus análisis pragmáticos que rompen con la tradición ciceroniana que conjugaba lo honesto con lo útil. Y es que un hombre que quiera hacer en todo profesión de bueno, acabará hundiéndose entre tantos que no lo son. De ahí que un príncipe que se quiera mantener necesite aprender a ser no bueno y a hacer uso de ello o no, dependiendo de la necesidad. En El Príncipe encontramos diversas recomendaciones como esta última, que por ser controvertidas no están alejadas de la realidad. Maquiavelo apunta al tipo de gobernante que es capaz de garantizar la autarquía del Estado, el que posee las cualidades necesarias para mantener el orden y hacer frente a las agresiones internas y externas, es decir, que está al corriente de los asuntos militares. Un príncipe que se precie ha de saber que es más seguro ser temido que ser amado, pero ha de guardarse de ser odiado. Asimismo, ha de hacer un buen uso de la crueldad, aplicarla toda junta cuando se necesite, pues la excesiva clemencia puede traer mayor perjuicio tanto a él como a sus súbditos. Tampoco ha de mantener sus promesas si éstas se vuelven en su contra o han desaparecido las razones que le llevaron a hacerlas, pues no debe esperar el gobernante una reciprocidad distinta en el resto de los hombres. El príncipe no solo ha de ser el león que amedrenta a los lobos, sino la zorra que conoce las trampas. La política es el escenario de las apariencias y el engaño, por lo que será una gran ventaja el hecho de ser un gran simulador y disimulador.
Maquiavelo enlaza sus razonamientos con sucesos históricos, ya sean antiguos o de su tiempo, lo que le ayuda a establecer relaciones y sacar conclusiones a través de ciertos conceptos claves de su obra. La necesidad es el término utilizado por Maquiavelo para aludir a lo que determina el comportamiento humano. Es lo que restringe el campo de posibilidades para la acción. Se trata, por lo tanto, de un conjunto de lo más diverso, que engloba desde fenómenos naturales hasta normas y conductas sociales o acontecimientos imprevistos. A estos efectos del determinismo cabe aplicar un cálculo previsor que mejore las posibilidades de éxito en las actuaciones humanas. La fortuna se refiere a lo azaroso, a lo imprevisible, a lo incontrolable. Maquiavelo opina que quizás sea el árbitro de la mitad de nuestro obrar, pero el gobierno de la otra mitad reside en nuestro libre albedrío. Compara la fortuna con los ríos torrenciales que al enfurecerse desbordan los cauces y arrastran todo lo que encuentran. Mas no por ello debemos renunciar a construir diques y canales que frenen de algún modo su carácter destructivo. Advierte que el príncipe, que todo lo base en la fortuna, se hunde con el mutar de la misma, por lo que debe adaptarse a la calidad de los tiempos y actuar en consonancia con ella. Saber leer la coyuntura y tener capacidad para el cambio serán claves en el arte de gobernar. La fortuna, que es un límite relativo de la potencia humana, debe ser confrontada con prudencia y previsión en el caso de los estados, pero con virtud en el caso de los individuos. Maquiavelo aconseja la audacia y el ímpetu a la hora de abordarla, pues no gusta ésta de contemplaciones ni de cautelas. La virtud en Maquiavelo es un término polisémico ligado a la acción en la esfera política. A lo largo de su obra se presenta como un compendio de habilidades que se desmarcan de la noción cristiana y recuperan matices antiguos. La audacia, la determinación, la prudencia, el vigor, la firmeza y otras aptitudes necesarias para enfrentar las adversidades de la fortuna y saber aprovechar la ocasión. La ocasión es un concepto que Maquiavelo relaciona con la virtud y la fortuna. Es un ofrecimiento de esta para el éxito de la acción humana, el momento propicio que debe ser aprovechado y en el que nada debe interponerse a la acción. Pero no se trata de una tarea sencilla. En primer lugar, hay que saber identificarla, y en segundo lugar, hay que ser audaz y actuar, pues la ocasión es fugaz y no da segundas oportunidades. Si entendemos estos conceptos clave, así como la motivación de Maquiavelo, que trataremos más adelante, serán comprensibles las alabanzas que vertió sobre la controvertida figura de César Borgia. Su arrojo, determinación, astucia y adaptabilidad causaron una profunda impresión en el secretario florentino, quien ante todo desarrolló una perspectiva descarnada y realista del poder. Pero siendo mi intención escribir algo útil para quien lo lea, he considerado más apropiado ir directamente a la verdad objetiva de los hechos, que a su imaginaria representación. Pues muchos son los que han imaginado repúblicas y principados que nadie ha visto ni conocido jamás realmente. Y está tan lejos el cómo se vive del cómo se debería vivir, que quien renuncia a lo que se hace en aras de lo que se debería hacer, aprende más bien su ruina que su conservación. Maquiavelo expresa y resalta de muchas maneras su apego a la eficacia, característica clave para legitimar la política. El único enfoque plausible, por lo tanto, es aquel que desdeña los idealismos y se centra en la verdad efectiva. Para empezar, su visión del ser humano es profundamente pesimista, por lo que el aparataje del Estado deberá observar tal condicionante, pero a la vez sufrirlo. Su discurrir siempre se verá amenazado por conflictos internos y externos, los cuales deberá enfrentar con absoluta determinación en aras de persistir. Las relaciones de poder deben tenerse por lo que son, desiguales, asimétricas y jerárquicas, asumiendo la imposibilidad de tomar decisiones perfectas y acogiéndose al mal menor. Nunca crea un Estado tomar decisiones con total seguridad. Piense más bien que siempre se hallará en terrenos movedizos, pues forma parte del orden de las cosas que siempre que se busque evitar un inconveniente, acabe cayéndose en otro. Mas la prudencia consiste en saber reconocer la índole de los inconvenientes y adoptar el menos malo como bueno.
El realismo político de Maquiavelo entiende la política como una lucha por el poder, en la que leyes, normas, ideologías y moralidades juegan un papel importante, pero se hallan supeditadas a la fuerza, que es el fundamento principal del poder político. Por eso, el funcionamiento de las relaciones entre ciudadanos es totalmente distinto al funcionamiento de las relaciones entre estados. Entre privados, las leyes, los documentos y los pactos obligan a observar la palabra, pero entre los señores solo las armas obligan a cumplirla. Maquiavelo, a lo largo de sus textos, expresó su preocupación sobre el delicado momento que atravesaba la Italia de su época, la cual se hallaba fragmentada y sometida a la lucha por la hegemonía europea entre Francia y España. Estas circunstancias condicionaron en gran medida su obra política. Basta con observar el título del último capítulo del Príncipe. Maquiavelo, guiado por un espíritu patriótico, entendía que la creación de un Estado fuerte y unido era imprescindible para liberarse de la dominación extranjera. De ahí que simpatizase con cualquier intento, aún desesperado como el de los Borgia, que remase en esa dirección. Italia necesitaba organizarse política y militarmente para tener alguna posibilidad de enfrentarse a las potencias de su tiempo y del futuro. Y del fracaso de este proyecto culpaba claramente a la Iglesia, no siendo nunca la Iglesia bastante poderosa para ocupar Italia, ni permitiendo que otro la ocupe, ha causado que no pueda unirse bajo un solo jefe, viviendo gobernada por varios príncipes y señores. De aquí nació la desunión y debilidad que la han llevado a ser presa, no solo de los bárbaros poderosos, sino de cualquiera que la invade. Todo esto lo debemos los italianos a la Iglesia solamente y a ningún otro. Pero no se conforma con criticar el carácter organizativo y mundano de la curia vaticana. Maquiavelo también advierte de los problemas derivados de la religión cristiana, que ha santificado más a los hombres humildes y contemplativos que a los de enérgica actividad. Además, coloca el supremo bien en la humildad, en la abnegación, en el desprecio de las cosas humanas, mientras la pagana lo ponía en la grandeza del ánimo, en la robustez del cuerpo y en cuanto podía contribuir a hacer los hombres fortísimos. La fortaleza de alma que nuestra religión exige es para sufrir pacientemente los infortunios, no para acometer grandes acciones. Maquiavelo, en sus análisis sobre el declive italiano, no culpó exclusivamente a la Iglesia. Cargó asimismo contra la aristocracia feudal que practicaba la corrupción y extendía la debilidad política sobre varias regiones de Italia. Los 60 años de la Paz de Lodi, a su juicio, instalaron a los italianos en una dejadez autocomplaciente que los alejó de la verdadera realidad del mundo, esa que exige virtudes militares propias y un patriotismo que cimiente y defienda el país. Según Maquiavelo, los líderes italianos, acomodados en su refinamiento, prepararon la ruina y la servidumbre de Italia. Partiendo de este contexto, podemos entender la exhortación que lanzó el florentino a Lorenzo el Magnífico. En el complejo momento histórico que vivía Italia, no importaba tanto qué forma de gobierno se alcanzase, sino la capacidad de crear un Estado propio, como lo habían hecho Francia o España. Es evidente que Maquiavelo también buscaba el favor de los Médicis y salir de las miserables condiciones en las que se encontraba, pero la preocupación patriótica la había demostrado mucho antes de su descalabro. Cierto es que su opción predilecta era el republicanismo, mas las cualidades de los tiempos son las que mandan. Lorenzo de Médicis, capitán general de la Iglesia y duque de Urbino, junto a su tío, el Papa León X, podían significar una magnífica oportunidad para unir la desgraciada Italia. Maquiavelo lo concluye así: asuma, pues, vuestra ilustre casa, dicha tarea con el ánimo y la esperanza con que se asumen las empresas justas, a fin de que, bajo su enseña, esta patria resulte ennoblecida, y bajo sus auspicios se verifique aquel dicho de Petrarca: la virtud contra el furor empuñará las armas, y será el combate corto, que el antiguo valor en el corazón itálico aún no ha muerto. El Príncipe de Maquiavelo, como buen clásico, goza de cierta atemporalidad. Después de 5 siglos, su contenido sigue vigente en lo que se refiere a la lucha por el poder. Con otros protagonistas y otros escenarios, la política actual se desarrolla de un modo similar a lo que describió el autor florentino. El engaño,
La manipulación, la crueldad y la desmesura son características predominantes de los príncipes de nuestro tiempo, que cuentan ahora con todas las herramientas necesarias para ejecutar sus planes a una escala global. Es por esto que no ha habido mejor época para leer a Maquiavelo que la presente, pues su obra desnuda el actuar de los poderosos y nos obliga a replantearnos muchas cosas. Tras el pretendido virtuosismo de ciertas causas e ideales, se esconde mucho más de lo que parece. Y este libro, gracias a la excepcional experiencia de su autor, da buen testimonio de ello.